Gracias, presidente. Bueno, evidentemente, a esta hora y después de los informes que se han escuchado, algunas cosas serán reiterativas. Como lo primero, que es reconocer el trabajo de la comisión, de la secretaría, de todo el personal que estuvo comprometido y que facilitó la tarea nuestra, así como reconocer la labor del presidente de la comisión, que, como acá se ha dicho, no una tarea sencilla, conducir una comisión que debate temas con tanta profundidad y a veces con tanto calor, garantizando además la participación de todos, y eso fue lo que pasó en la comisión, por tanto, nuestro reconocimiento. Nosotros hemos presentado un informe en donde marcamos una posición o reafirmamos una posición que tuvimos como partido desde que se instaló la idea de la planta regasificadora. Como lo ha dicho el diputado ahí en el radio, en aquel momento la Unidad Popular no tenía representación parlamentaria, por tanto no nos comprometió ningún acuerdo multipartidario. Y en todo caso, documentos, notas de prensa, dan cuenta, desde que este proyecto tomó estado público, nuestra visión crítica contraria, que se fundamentaba en las mismas razones por las que hoy estamos diciendo que este proyecto fracasó. Decimos en el primer capítulo del informe, regasificadora, errores y ausencia del proyecto. La inversión necesaria para la introducción del gas natural en cualquier país que no cuente naturalmente con el mismo, como el caso de Uruguay, solo se justifica con grandes consumidores. Las inversiones requeridas en gasoductos y redes de distribución se pueden amortizar únicamente mediante una gran demanda, como es el caso de la generación de energía eléctrica y de industria con consumo intensivo de energía. En el año 2008, la empresa LATEC presentó un informe, Estudio Básico de Planta de Regasificación de GNL en el Río de la Plata, en el 2008. De acuerdo con las declaraciones del ingeniero Pedro de Recochea en la comisión investigadora, a raíz de una iniciativa privada, sobre finales de 2009, se comenzó a pensar en la construcción de una planta en la zona de Punta de Sayago. Esa iniciativa fue presentada por Exmar, que es uno de los proveedores a nivel mundial de servicios de unidades flotantes de almacenamiento y regasificación. O sea que ya en el 2009 la idea era instalar la planta en Punta de Sayago. Y esta iniciativa es planteada por una empresa multinacional que se dedica a esto. Previo a la realización de los mínimos estudios requeridos para un emprendimiento de tal magnitud, ya en el 2009 la idea era instalar una unidad flotante de regasificación frente a la costa de Punta de Sayago, sin estudios que comprobaran la necesidad de que Uruguay contara con gas natural, sin un reglamento serio de los potenciales consumidores, sin evaluar si era conveniente una unidad flotante, una instalación en tierra y sin los estudios geofísicos de Punta de Sayago. La idea permaneció incambiada. Diversos estudios realizados posteriormente, como Fusterwiller, RINA, Marina Arcadis, irían confirmando la inviabilidad del proyecto, sin que se revisara la idea ya instalada. Se continuó avanzando por el mismo camino, creando una empresa de capitales públicos, Gas Sayago, comprometiendo al Estado con su garantía y generando importantes pérdidas. Claro, una empresa con capitales públicos, pero en el derecho privado, que es la mejor manera de eludir todo tipo de controles. Lo primero que se debe estudiar ante la introducción de un nuevo producto es cuál es su mercado. En el caso del gas natural, Uruguay ya había realizado grandes inversiones cuando construyó 3 gasoductos que conectan nuestro país con Argentina. La demanda de gas natural nunca alcanzó a la proyectada cuando se realizaron las inversiones en los gasoductos reales y existentes. Se tenía la expectativa de un precio final muy inferior al efectivamente aplicado, del orden del precio del mercado interno de Argentina. Sin embargo,
Bueno, las dificultades de suministro con Argentina empezaron recién en el 2004. Sin embargo, ya no se había alcanzado la demanda prevista, no por la falta de gas, sino por el precio energético. Cuando Uruguay planificó la introducción del gas natural en nuestra matriz energética, lo hizo apuntando a la generación de energía eléctrica, único destino que justifica las inversiones realizadas. Al igual que en otros países, únicamente las industrias intensivas en cuanto al consumo de energía y la generación de energía eléctrica justifican las inversiones que se requieren para incorporar el gas natural a la matriz de consumo energético. Las demandas residenciales y comerciales nunca son excesivas, y menos en un país sin frío extremo como el nuestro. Respecto al consumo industrial, Uruguay tampoco cuenta con industria de consumo intensivo de energía. La participación de UTE en las inversiones en gasoductos, capacidad de transporte, etcétera, apuntaban a la instalación de plantas de generación térmicas a base de gas natural que no llegaban a concretarse. El consumo de gas natural depende no solo de la relación de precio con otros energéticos, sino también de la valoración de otros factores tales como costo de conexión a la red, costo de instalación interna necesaria y la continuidad en el suministro. Mientras se iba instalando la idea de contar con una planta de GNL, se evaluaba la instalación de una planta minera de extracción de hierro por parte de la empresa Latirí, en la localidad de Lantines. Como la industria minera es un gran consumidor de energía eléctrica, el gobierno uruguayo quiso asegurar su suministro con la instalación de una planta de generación de ciclo combinado, funcionando con gas natural. Tan es así que UTE construyó una central de ciclo combinado con potencia de 500 megawatts. Esta central es la de Hyundai y se estima que estará operativa a mediados del 18. En aquel momento, las proyecciones más optimistas manejaban un consumo total en Uruguay para el año 2028 de 4 millones de metros cúbicos por día, incluyendo la minera Latirí. La demanda mayor de gas natural alcanzada por el país en su historia, hasta ahora, es de 270.000 metros cúbicos día en agosto de 2013. Atienden la cifra, 270.000 metros cúbicos de metros día, y lo proyectado, si hubiera toda la Latirí, hubiera llegado a los 4 millones de metros cúbicos diarios, proyectado. Sin un estudio de mercado real de consumo de gas natural, se definió que se debía instalar una planta que regasificara 10 millones de metros cúbicos por día, que se justificaban con los 4 millones de consumo eventuales para Uruguay y con la idea de exportar 6 millones por día hacia Argentina. Sin embargo, el escenario proyectado nunca fue real. El proyecto de Latirí, por suerte, se frustró. Era parte, como se dijo acá, de un desfile de ilusiones. El gobierno uruguayo nunca logró un acuerdo formal con Argentina para la compra del gas y, a pesar de todo eso, tampoco se revisó nunca la dimensión de la planta y se insistió con 10 millones de metros cúbicos por día. Es más, mientras Uruguay continuaba con la idea de instalar la planta regasificadora y antes de Vaca Muerta, ya Argentina instaló un barco regasificador en Ensenada. No había perspectiva de instalación de ningún otro gran emprendimiento, solo lo que apareció ahora, la tercera planta de celulosa, que no requiere energía ya que genera la suya propia y además lo que le sobra se lo vende a UTE y con eso se financia la instalación de la planta. Mientras se continuaba con la idea de instalar una regasificadora, el gobierno uruguayo fomentó la instalación de molinos eólicos, el desarrollo de otras fuentes de energía, como la biomasa, duplicando en los últimos 10 años la potencia de generación eléctrica instalada, sin necesidad de comprar gas natural. Un tema que no se tuvo en cuenta, el precio del gas natural licuado. Para evaluar el proyecto, y para iniciar un proyecto es vital realizar un análisis serio del precio del producto que se va a comprar y a cuánto se lo puede vender, lo que supone una confrontación de los dos precios. Al precio de importación del gas natural se deberán agregar los costos de regasificación, la cuota aparte del pago del cano por la collera y el barco, el dragado, el gasoducto de interconexión, las demás obras de infraestructura necesarias y demás costos requeridos hasta llegar al consumidor final. Concretamente, en caso de plantearse la necesidad de contar con gas natural licuado, se debe analizar el mercado mundial, las inversiones necesarias para instalar una regasificadora. Por otra parte, en caso que el destino principal de gas sea la generación de energía eléctrica, además se deberá comparar con el costo de generación de otras fuentes de energía. Viabilidad económica del proyecto.
Los estudios de viabilidad económica que se realizaron desde la Dirección Nacional de Energía manejaron un precio de 24% inferior al que compraba Argentina para sus plantas de regasificación. ¿Por qué? ¿Cómo íbamos a conseguir un 24% más barato? Otro error del estudio es que no se tuvo en cuenta la amortización de las inversiones requeridas ni el costo mensual que se debía pagar como canon a GNLS. Según las declaraciones del exdirector de Energía, Ramón Méndez, en la comisión investigadora, el canon y las inversiones se consideraban como un costo que el país debía realizar, sí o sí, y no se incorporaban al precio final del gas. Pero se trata de 14 millones de dólares mensuales fijos, 168 millones de dólares anuales por concepto de canon, más el cargo de dragado necesario para el funcionamiento de la instalación, que insumiría 40 millones de dólares más una cantidad no conocida de dinero anual como mantenimiento del canal así formado. Gas Sayago tendrá a su cargo además la construcción del gasoducto, que contará con la regasificadora, con el gasoducto troncal existente, contratando con OAS por otros 64 millones de dólares. Por otra parte, la operación de la planta demanda la utilización de remolcadores con un costo anual de por lo menos 4 millones de dólares. Todo esto al final va al precio final al que se vende el gas. Si se agrega a esto la superestructura técnica administrativa que insume el proyecto, se llega a un costo real no considerado por los tomadores de la decisión. La evaluación económica de la instalación de esta planta debía haber considerado si la demanda energía eléctrica es suficiente para maximizar el uso de la capacidad instalada de la regasificadora. Cuanto menor sea el uso de la planta, mayor será el costo que deberá distribuirse entre las unidades de energía producida. B. El valor de la inversión, en tanto que al precio internacional del GNL deberá sumarse los costos fijos de la planta regasificadora, que son enormes. 3.000 millones de dólares a valor actual en los 20 años considerados. C. El autoconsumo de la propia planta, que puede ir desde un 11% cuando la planta esté operando a un nivel bajo de regasificación, 300.000 metros cúbicos por día, lo que se consume seguro en Uruguay, a un 2% cuando opera regasificando a full. La importancia de un estudio profundo del precio del GNL y de su mercado lo señala claramente un informe del 16 de mayo del 2013 realizado por ANCAP, que ANCAP señala, el resultado del proyecto es muy sensible al precio de compra de GNL, al autoconsumo de la planta y al nivel de la demanda establecida. Nada de lo señalado se tuvo en cuenta y se continuó con la idea de una regasificadora de 10 millones de metros cúbicos por día. La localización de la regasificadora. Sin estudios que lo avalaran, se definió la instalación de la planta en el Río de la Plata, a 2,5 kilómetros de Punta Sayago. Esta ubicación presenta graves dificultades desde el punto de vista de su construcción y desde el punto de vista medioambiental. En septiembre del 2009, ANCAP contrata a la empresa Foster Wheeler. 1.500.000 euros costó ese contrato. Como consultora de aspectos técnicos del diseño, construcción y operación de la terminal de recepción y regasificación de gas natural licuado. Para el estudio se le propone analizar 6 localizaciones en el Río de la Plata, una de ellas es en Punta de Sayago. Esto se lo contrató el 22 de septiembre del 2009. Solo 16 días después de la contratación, el 8 de octubre del 2009, el directorio de UTE resuelve participar en la construcción de la empresa Gas Sayago Sociedad Anónima, que ya estaba creada previamente con estatutos y todo lo que corresponde. El nombre elegido para la sociedad no es casualidad. Desde antes ya se sabía que la regasificadora la querían instalar en Punta de Sayago. Para confirmar esta afirmación basta citar las declaraciones de Pedro Arrecochea en la sesión de del 20 de abril del 2017 en la comisión investigadora. De ahí en más se comenzó a pensar en la construcción de la planta en la zona de Gas Sayago. Diría que sobre finales del 2009 esa fue la opción que se tomó. Tanto es así que la empresa se llama Gas Sayago, aunque la sociedad anónima se terminó de formalizar en el 2010 o 2011. Como dije, se decidió que la planta iba a estar en Punta de Sayago.
Si ya estaba decidido, ¿para qué se contrató a Foster Wheeler? Le pagamos 1.500.000 euros para que estudiara 6 localizaciones posibles. En julio del 2010, la empresa Foster Wheeler Iberia presentó el estudio conceptual de alternativas de emplazamiento, analizando 6 lugares propuestos en el Río de la Plata. El informe señala que la zona escogida tiene un alto grado de cimentación, por lo que se requiere no solo un dragado inicial de apertura de un canal de navegación, sino un dragado permanente de mantenimiento. El mismo informe señala, en el caso del emplazamiento 1, Punta de Sayago, el informe señala, en el caso del emplazamiento 1 en Punta de Sayago, hay presumible evidencia de sustrato rocoso a profundidades alrededor de la cota 25 a 30 Wharton, a juzgar por los sondeos más próximos a la costa. Después se encontró en la roca. La obra se inició que se incluyera un proyecto ejecutivo de ingeniería previo ni por parte de Gas Sayago, ni de GNLS, ni de OAS, subcontratada por GNLS para la obra. Recién después de comenzar la construcción, se dieron cuenta que la calidad del suelo marino no era la esperada y que se encontraba en el lugar elegido una roca que no esperaban encontrar. Esta improvisación en la selección de la elección de la localización trajo aparejado un encarecimiento de la obra y desencadenó el comienzo de la ruptura del acuerdo entre Gas Sayago, GNLS y OAS. Y en definitiva la inviabilidad de concretar la idea primaria en un proyecto real. La viabilidad ambiental. En noviembre del 2012, la empresa CCI presenta ante la DINAMA el estudio de viabilidad ambiental de localización de la planta regasificadora encomendada por Gas Sayago a CCI. El estudio presentado contiene un certificado notarial que señala, abro comillas, por escritura pública autorizada en la ciudad de Montevideo el día 4 de mayo del 2012 por la escribana Loma Gautier, Gas Sayago, sociedad anónima, otorgó poder general de administración con poderes de representación a Pedro de Arrocochea Petinari. El ingeniero Pedro de Arrocochea, según lo declarado ante la comisión investigadora, integraba a Gas Sayago como gerente general desde marzo del 2012, siendo a la vez accionista de CCI. O sea, siendo gerente general de Gas Sayago, contrata a una empresa a la que es accionista. Posteriormente, el 14 de noviembre, Gas Sayago volverá a contratar a CCI para la confección del estudio de impacto ambiental de la terminal de la regasificación. El propio informe de CCI presentado ante la DINAMA identifica los siguientes impactos ambientales. La construcción de las escolleras para la instalación y protección de la planta, así como la disposición del gasoducto en el caso que sea subacuático, generarán una alteración física sobre el hábitat al modificar localmente la dinámica de circulación del agua, con consecuencia en el transporte y disposición de sedimentos. Por su parte, la reducción de la temperatura localmente en la proximidad de la planta constituye otro impacto de carácter físico. Los probables cambios pueden llegar a ser detectados por los organismos y tener un efecto sobre su distribución, así como algunos de los procesos biológicos como puede ser la actividad reproductiva. En la pesca artesanal, en este caso el proyecto deberá tener especial atención en su impacto sobre la actividad pesquera que tradicionalmente se realiza en la zona. La presencia de la planta y su operación agregaría impactos potenciales a los que ya padece la zona, pudiendo afectar aún más los recursos allí existentes. Es en este sentido importante destacar que la zona de frente de turbidez que se ubica en el sector planificado para la planta ha sido reconocida por su importancia para la reproducción y cría de especies de peces y particularmente para algunas que constituyen recursos de importancia pesquera. Esto lo advertía el informe de impacto ambiental. Otorgamiento de autorización ambiental previa. Debido a la gravedad de los impactos ambientales que señala el estudio presentado por CCI, de acuerdo a la normativa vigente, hubo que realizar una audiencia pública en el barrio Santa Catalina el 14 de octubre de 2013. En un plazo sin precedentes de 8 días, la DINAMA otorgó la autorización a Gas Sayago sin observaciones. En 8 días otorga la autorización sin observaciones. La propia Gas Sayago reconoce los impactos negativos, ya que decide indemnizar económicamente a los pescadores artesanales perjudicados. Sin embargo,
no queda claro el procedimiento de selección de los pescadores como acá se ha planteado. La ejecución de la idea. Durante la ejecución de la idea fueron quedando en evidencia los errores de diseño, tanto en lo que tiene que ver con la ubicación física de la terminal de regasificación, como en el anteproyecto elaborado. Por otra parte, Gas Sayago no cumplió su obligación principal, que era realizar los estudios previos necesarios de carácter económico, financiero y ambiental, y un proyecto de ingeniería de la obra. Otro aspecto a señalar sobre la empresa Gas Sayago es el apresuramiento en contratar a GNLS a pesar de las observaciones de las consultoras contratadas. Y me ahorro de repetir ya lo que ya han informado otros legisladores. Se suscribe la fianza solidaria por parte de ANCAP y UTE, es decir, que el Estado actúa como garantía. El 20 de febrero de 2014, Gas Sayago contrata a OAS para la construcción del gasoducto de interconexión que conectaría la regasificadora con el troncal Cruz del Sur. Abro comillas. La solución presentada por OAS para el tramo subfluvial es considerada de alto riesgo para la integridad de la cañería asociada a las condiciones climáticas de la zona. Asimismo, se constató la falta de experiencia del personal de OAS pero se contrató a OAS. En el medio está el viaje del señor Luis Ignacio da Silva en el jet privado de OAS a una reunión de trabajo en la Embajada de Brasil, en donde viene a promocionar las virtudes de OAS como una empresa constructora. Me hace acordar el papel que jugó Felipe González cuando la ofensiva privatizadora de los 90, que era el mensajero de las multinacionales con sede en España para avanzar en el proceso privatizador en América Latina. Y como dijimos en la investigadora, OAS en realidad era una empresa que tenía más que currículum, prontuario. Igual se la contrató. Gas de France Suez, que además quiero aclarar, aquí hablamos de Gas de France Suez, pero en realidad es Gas de France Suez filial Brasil. Nunca estuvo Gas de France Suez casa matriz en este juego. Arrancamos con la de Brasil, que también tiene antecedentes complicados. El informe de la ingeniería sugerida y recomienda solicitar más información. En algunos aspectos, este mismo informe reconoce que otra propuesta, como la de GEG, es más confiable y más apropiada que la de GNLS y la de Gas de France Suez. O sea, contratamos las consultoras, le pagamos un platal, pero hacemos lo contrario. Hay también un informe que se le pidió a Marina Arcadis, donde señala las graves dificultades para manejar el señor Carlos Mosquera. El contrato entre la empresa que él representa y OAS indica que ésta tenía que entregar el proyecto ejecutivo elaborado y aprobado por GNLS para construir en base al mismo. Para terminar, Costa Fortuna instaló unos pilotes que solamente están hincados. Faltaría una parte de hormigón armado para dar concluido el pilotaje y poder recibir las cargas. Estas afirmaciones confirman el grado de improvisación en la ejecución de la idea de la regasificadora y la grave responsabilidad de Gas Sayago como contratante de GNLS. Podemos decir que un proyecto se elabora mediante la construcción de escenarios supuestos a mediano y largo plazo. La viabilidad de un proyecto se determina a partir de la rigurosidad en la confección de los escenarios considerados. Cuando los fondos públicos se comprometen a 20 años, es aún más importante el análisis objetivo del escenario futuro. Todos los partidos intervinientes de la comisión investigadora contamos con la misma información respecto a los estudios realizados, consultorías e intervenciones de los concurrentes a la misma. Sin embargo, el único partido que hoy continúa sosteniendo que la instalación de la planta regasificadora en Uruguay es viable es el partido de gobierno. La realidad ha confirmado lo que nosotros sostuvimos desde un principio, demostrando que los escenarios previstos para la instalación de una planta regasificadora eran inviables. Sin embargo, el gobierno mantiene obstinadamente la empresa Gas Sayago y continúa generando gastos
y comprometiendo aún más dineros públicos, mientras que los representantes del partido de gobierno continúan avalando su accionar en una aparente negación de la realidad. Como justificación se reitera la trillada frase con el diario del lunes. Claro, pero precisamente la obligación de aquel que intenta emprender un proyecto de 20 años es prever lo que va a suceder el lunes. En el informe de los representantes del partido de gobierno vuelven a citar, y lo incluye, al estudio realizado desde la Dirección de Energía dirigida por Ramón Méndez, cuando un mínimo espíritu crítico debería aconsejar que ni se recordara este informe. El estudio de la Dirección Nacional de Energía maneja demandas de gas que ni siquiera UTE, el eventual principal consumidor, está de acuerdo. Además, incluye demanda de gas por parte de Argentina cuando este país ya en el año 2011 se había retirado del proyecto. Considera que Argentina le va a comprar gas a Uruguay a un precio inferior al que podría obtener, lo que se interpreta como que aún sin tener un precio de compra firme de GNL, la Dirección Nacional de Energía propone que Uruguay venda por debajo del precio que consigue un país con experiencia como Argentina. Con tal de llevar adelante la idea de contar con una regasificadora, ¿Uruguay estaba dispuesto a subsidiar el gas a Argentina? Respecto a lo que presenta como la demanda interna de nuestro país, ya es delirante. Para empezar, porque en ningún momento se menciona el precio de venta a los usuarios. Es que el usuario residencial, el usuario uruguayo, ¿compraría el gas a cualquier precio? Se menciona una disminución del precio, pero ¿cuál es el considerado para la evaluación económica del proyecto? Lo que el informe menciona como beneficios del proyecto incluye ideas imponderables y un manejo de los indicadores financieros distorsionado cuando insiste en considerar los valores de BAN, valor actual neto, en los que dentro de los costos no están incluidos los costos fijos. Esta innovación queda explícita en el propio informe de la Dirección Nacional de Energía cuando señala en sus conclusiones, en el presente informe, dice la Dirección Nacional de Energía, se analizaron brevemente los beneficios brutos, es decir, sin incluir los costos fijos directos, asociados con la instalación de una terminal regasificadora en las cercanías de Punta de Sayago. El cálculo indicador del valor actual neto que se utiliza para una evaluación financiera de un proyecto se realiza a partir de las fuentes y usos del capital utilizado. En el mismo se deben considerar las inversiones previstas, los ingresos proyectados en base a la demanda y al precio de venta y los costos totales, fijos y variables. La Dirección Nacional de Energía lanza valores de BAN con demandas de gas fantasiosas, sin mencionar el precio de venta considerado, sin considerar las inversiones requeridas ni los costos fijos. Entre las inversiones que deberían estar presentes en un estudio serio, señalamos la construcción de los 2 gasoductos de interconexión con el gasoducto Perú del Sur, el dragado del área y el pago de los estudios realizados por diversas consultoras y por CCI Ingenieros. Tal como estaba concebido el proyecto, los costos principales eran los costos fijos, ya que los mismos comprenden los gastos de funcionamiento de la empresa Gas Sayago, alquiler de local, sueldos de película, capacitaciones, viajes, los costos de dragado para mantenimiento del área y los nada menores 14 millones de dólares mensuales comprometidos. Son 7 millones de dólares durante 15 años, escollera, muelles de atraque, barcos, 5 millones durante 20 años por mes, alquiler de un buque regasificador y 2 millones por mes durante 20 años, servicios de regasificación, operación y mantenimiento en instalaciones. Total, 14 millones de dólares por mes, 168 millones de dólares por año, 460.000 dólares por día. El 9 de marzo del 2017, en la comisión investigadora, el propio Ramón Méndez reafirma el concepto de que los costos variables son menores respecto a los costos fijos cuando señala: la diferencia no está en si se regasificaban 1 millón o 10 millones de metros cúbicos de volumen total. En la misma línea, el informe de mayoría sostiene: esto lleva a que en vez de plantearse una planta regasificadora de 5 millones de metros cúbicos al día, máximo se lleve a una de 10 millones por día,
lo que no significa prácticamente agregar ningún costo al metro cúbico de gas regasificado, por lo que la decisión tomada al momento de resolver la construcción de la regasificadora fue que la planta fuera de 10 millones de metros cúbicos por día. Claro, no se tienen en cuenta los costos fijos. ¿Qué significa en términos financieros que no se incluyan los costos fijos directos? Significa que más de 200 millones de dólares anuales se pagarían desde las arcas públicas como un ingreso fijo, independientemente del resultado del negocio. Por eso insistimos en dejar constancia de la responsabilidad política del gobierno todo y en particular de una dirección que se supone técnica dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería. El simple ejercicio de calcular el valor actual neto como corresponde hubiera arrojado resultados negativos y no hubiera comprometido al país afrontando gastos de un proyecto inviable, pérdidas significativas y una sucesión de juicios pendientes. Surge de las declaraciones de diferentes actores que comparecieron ante la comisión, que hacia el año 2007 se comienza a explorar conjuntamente con Argentina la posibilidad de construir una planta regasificadora. 2. La planta regasificadora no era un fin en sí mismo, era un medio para que el país pudiese llegar a contar con gas natural. 3. De acuerdo al desarrollo tecnológico que estaba atendiendo en ese momento el sector de gas natural licuado, sabíamos que por la demanda uruguaya sola, si el proyecto lo hacíamos para nuestro país, no resultaba viable. Esto lo dijo Beno Ruchansky el 4 de mayo del 2017 en la investigadora. En el caso de una planta regasificadora, las escalas mínimas técnico-económicas eran demasiado grandes para lo que podía ser la demanda uruguaya, incluso en el escenario más optimista. 5. La escasa demanda de Uruguay, incluso considerando a Aratirí, no justificaba la inversión requerida. Solo la certeza de consumo de gas por parte de Argentina podía justificar el análisis de contar una planta regasificadora. Argentina se retira del proyecto del 2011. A pesar de todo, el 16 de agosto del 2012, Gas Sayago convocó una precalificación de empresas interesadas en la ejecución del proyecto. Hubo varias señales de alarmas no contempladas para detener la idea antes de avanzar contratando a GNLS, OAS, etc. La salida argentina, los informes de Foster Wheeler, Rinan, el fracaso del proyecto Aratirí, la introducción de la energía eólica, etc. Improvisación y ausencia del proyecto. Nuestra manifestación respecto al grado de improvisación y la ausencia de un proyecto serio, tanto del punto de vista técnico como económico-financiero, queda confirmado por el informe de mayoría cuando se señala, abro comillas, esto implica que en lo que refiere al proyecto de ingeniería, el mismo se iba elaborando a medida que avanzaba la obra y en cada etapa y previo al comienzo de la obra se certificaba el proyecto de ingeniería por avance, lo que deja de lado, según el informe, el cuestionamiento respecto a que no se da cumplimiento al proyecto de ingeniería. Pues parte de la base que es un único proyecto, cuando el mismo, si bien tenía un proyecto conceptual general, la parte ejecutiva se elaboraba por etapa, o sea, se iba improvisando etapa por etapa. O cuando afirma, por lo tanto, tampoco es cierto que se hubiera incumplido con un proyecto de ingeniería ejecutivo global, sino lo que se hacían los proyectos de ingeniería por etapas. También queda confirmado por lo dicho de la ingeniera Marta Jara en comisión, que recoge el informe del Frente Amplio respecto al hallazgo de la roca no prevista. Dice la señora Jara, en el dragado, así como entraron las otras variables del proyecto, se va acumulando información en la medida que se avanza. Contrario a las buenas prácticas y al cuidado con que se deben realizar las inversiones, se comenzó la obra sin saber en qué iba a terminar desde el punto de vista de la ingeniería de la obra y de los costos que conlleva. Acerca de la situación de la ingeniera Marta Jara, en el informe en mayoría se señala, abro comillas, por otra parte la ingeniera Jara no hizo reserva del cargo en Gas Sayago, sino que la misma se encuentra de licencia sin goce de sueldo, por lo que descarta que se haya utilizado el instrumento jurídico de la reserva del cargo regulado por el artículo 21 de la Ley 17.930. Sigue con el informe. Es patente que no existe en este caso ninguna irregularidad y que debemos dejar claro que la ingeniera Jara desarrolla su trabajo dentro del marco legal y constitucional fuera de toda duda. Pues es bueno dejar en alto el buen nombre de las personas cuando se las pretende cargar con una irregularidad que no existe. Sin entrar en asuntos legales y constitucionales, las preguntas son:
¿Cuál es el beneficio de mantener a la señora Marta Jara como empleada sin goce de sueldo en Gas Sayago? Salvo por los juicios pendientes, no se comprende la razón de mantener la empresa Gas Sayago en funcionamiento, pagando sueldos. De hecho, se encuentra en un proceso de reducción de personal y nos preguntamos, en el caso de Marta Jara, al estar en licencia sin goce de sueldo, ¿le corresponderá un despido? La situación del señor Pedro Arrocochea, gerente general adjunto de Gas Sayago y sus vínculos con otras empresas. No compartimos la justificación respecto al desempeño simultáneo como gerente de Gas Sayago y como socio de la empresa CSI Ingenieros. Dice el informe de mayoría, si bien es cierto que Arrocochea tiene una mínima participación social en dicha empresa, se abstuvo de participar en todo proceso que implicara a esta empresa. La responsabilidad de todo el proceso la tuvo la ingeniera Verónica Lizarraga. Bueno, el rol del señor Pedro Arrocochea como gerente general implica injerencia y responsabilidad sobre el accionar de su subordinada, Verónica Lizarraga. Por otra parte, luego de contratar a CSI Ingenieros en 3 oportunidades, el propio directorio de Gas Sayago confirma un posible caso de conjunción de interés público con el privado, cuando en enero del 2013 se resuelve que a partir de ese momento no se podrá contratar a ninguna empresa en la que tenga participación algún funcionario de Gas Sayago. Para concluir, señor presidente, el trabajo realizado durante meses en la comisión investigadora, el estudio de los documentos que recibimos en el transcurso de la misma, así como los testimonios que dieron los distintos invitados, nos permite arribar a las siguientes conclusiones. Primero, responsabilidad política de impulsar un proyecto inviable. Entendemos que hubo por parte del gobierno que promovió el proyecto y en particular de las autoridades directamente vinculadas al desarrollo y ejecución del mismo, una grave irresponsabilidad política por impulsar y comprometer al país en un proyecto absolutamente inviable. Hemos constatado en el desarrollo de la investigadora y demostrado en este informe la inexistencia de estudios de viabilidad serios para un proyecto de estas dimensiones. Carece de viabilidad económica, de viabilidad ambiental y de la viabilidad en el marco del desarrollo de otras fuentes de energía en el país. La decisión de seguir adelante cuando Argentina deja clara su absoluta falta de voluntad de participar en el proyecto, lo que tornaba al mismo aún más inviable de lo que era desde el principio. Todos estos elementos nos hablan, en el mejor de los casos, de un alto grado de improvisación y de voluntarismo, o en el peor de los casos, de la prevalencia de otros intereses ajenos al interés común. B. El fracasado proyecto de la planta regasificadora tuvo importantes costos para el Estado y esto es parte de la importante responsabilidad política que les cabe a los encargados de impulsar de este proyecto. Las pérdidas de Gas Sayago pueden cuantificarse en más de 150 millones de dólares, a los que debemos sumarle los innumerables juicios que recaerán contra Gas Sayago. Solo OAS ha demandado a Gas Sayago por 30 millones de dólares. Durante años ha funcionado una empresa, Gas Sayago, con altos costos operativos, con sueldos muy por encima de lo común. Con un gerente general en el año 2015, con un sueldo de 423.446 pesos. Un gerente general adjunto, no alcanzaba con un gerente general adjunto, con un sueldo de 304.547 pesos. Más de una importante nómina de funcionarios, cabe considerar que estas remuneraciones no cumplen con lo establecido en la ley 19.438, artículo 10, superando estos ingresos del 60% de la retribución del presidente de la República. C. La definición de Punta de Sayago para la ubicación de la planta parece haber sido previo a cualquier estudio serio. En realidad, los estudios encomendados a consultores importantes, como Foster Wheeler, advertían de las serias dificultades, por ejemplo, la posible existencia de rocas en la zona cercana a la costa, a juzgar por los sondeos realizados. Otro estudio solicitado a Marina Arcadis para analizar la viabilidad operativa detecta graves dificultades para maniobrar con los buques en la zona. Aún así, se siguió adelante con el proyecto. D. Tampoco se tuvo en cuenta la advertencia sobre el gran impacto ambiental que este proyecto implicaría para la zona. En el informe de CSI presentado ante la INAMA se plantea con claridad la gravedad y las consecuencias del impacto. Entre otras consecuencias se advierte el impacto sobre la pesca artesanal, afectando de esta manera una riqueza de valor estratégico para el país y atentando contra la fuente de trabajo de un sector importante de pescadores artesanales.
El acuerdo de indemnización de gas Sayago con algunos pescadores denota el reconocimiento de este impacto. En definitiva, todo el proceso aparenta una permanente improvisación en pos de cumplir con el objetivo predeterminado, instalar la planta regasificadora. Este objetivo definido sin estudios serios y de fondo sobre la viabilidad del proyecto, porque tal como se confirmó en la comisión investigadora, nunca existió un proyecto ejecutivo definido. Incluso las empresas contratadas para distintos trabajos confirmaron que trabajaron bajo un régimen de total improvisación. Segunda conclusión, falta de transparencia y razonable duda sobre la legalidad de determinadas acciones. La contratación de CCI por parte de Gas Sayago para la realización de 3 estudios. Aparece como un posible caso de conjunción de interés público con el privado, debido a que el ingeniero Pedro Recochea se desempeña como gerente general de Gas Sayago y al mismo tiempo es socio de CCI. El arreglo de Gas Sayago con algunos pescadores, dejando afuera a otro numeroso grupo de pescadores artesanales de reconocida actividad en el rubro y en la zona, genera muchas dudas en cuanto a los criterios de selección de los beneficiarios. Es más, uno de los beneficiados con el subsidio, al denunciar la situación de los otros pescadores, fue castigado y le quitaron el subsidio. Ese es el nivel de discrecionalidad para resarcir a los posibles afectados. Otro aspecto poco claro es el apuro con el que se definió el contrato de GNLS, Sociedad Anónima. De las declaraciones realizadas por varios jerarcos se desprende que el proceso de definición no pasó por todas las etapas de evaluación necesarias. El informe de la consultora RINA, contratada especialmente para este proyecto, dice claramente que la propuesta que resultó adjudicataria no cumple con las especificaciones del llamado de gas hallado, hace consideraciones en cuanto a aspectos vinculados con la probabilidad de la falla de la ingeniería sugerida y recomienda solicitar más información. La contratación directa de OAS por parte de Gas Sayago para la construcción del gasoducto de interconexión es sin dudas uno de los aspectos más polémicos de todo este proceso. En primer lugar, porque la obra que se le adjudica no está dentro del rubro en el que la empresa desarrolla comúnmente la actividad. En segundo lugar, por los antecedentes de la empresa. En tercer lugar, por la información surgida en Brasil en el proceso de investigación del operativo conocido como el Lava-Jato. En este proceso, un testigo afirmó que un ministro de gobierno de Brasil, el señor Pimentel, había hecho gestiones ante jerarcas del gobierno uruguayo para que la obra del gasoducto fuera adjudicada a OAS. Cabe destacar que OAS también fue contratada por GNLS para la realización de otras obras de Gas Sayago. Lamentablemente no pudimos avanzar en la búsqueda de la confirmación de esta información, a pesar de las gestiones realizadas por la Comisión Investigadora ante la Cancillería. En cuarto lugar, por las advertencias del informe técnico elevado por la gerencia de Gas Sayago a la presidencia de dicha empresa, en el que señala la solución presentada por OAS para el tramo subfluvial es considerada de alto riesgo para la integridad de la cañería asociada a las condiciones climáticas de la zona. Asimismo, se constató la falta de experiencia de personal de OAS para este tipo de trabajo en las condiciones del sitio. Es por estas razones que nosotros también proponemos que los antecedentes y lo que se generó a partir de la investigadora se remita a la Fiscalía General de la Nación y a la Junta de Transparencia y Ética Pública para ahondar en la investigación sobre estos hechos que motivaron con justicia la instalación de esta investigadora a propuesta del diputado Abdala. Y creemos que el trabajo de la investigadora y sus conclusiones justifican largamente la necesidad de que se instalara y que trabajara en este tema. Gracias, presidente.